Hola, buenas tardes. Bienvenidas a las alumnas y a los alumnos de la Universidad Santander. Me presento, soy la licenciada Everlyn de los Santos. Seré su asesora a lo largo de esta materia durante estas 4 semanas que estaremos para poder compartir el conocimiento. Como ustedes saben, pues nuestra materia estará hasta el 29 de enero de este año 2023. De antemano, pues una disculpa por la tardanza en la cuestión de la clase. Su servidora tenía problemas de internet, motivo por el cual pues no podía acceder a la página. Sin embargo, pues esta clase va a quedar videograbada y pues obviamente ya ustedes van a poder accesar cuando esta esté disponible en la plataforma. Bien, es importante recalcar que esta materia que nosotros tenemos es Introducción al Estudio del Derecho. Esta es medular y es clave para poder entender nuestra profesión. ¿Por qué? Porque en esta clase precisamente se abordan conceptos básicos, desde qué es el derecho, qué son las normas jurídicas, qué son las reglas y cómo éstas influyen obviamente en la vida de la sociedad, tomando en consideración que el derecho es eso, el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta externa del hombre en sociedad. ¿Qué trae como consecuencia esta situación? El Estado está obligado a través de su fin primordial, que es garantizar la paz social, establecer leyes, códigos, reglamentos y todas aquellas normas de conducta donde se puedan establecer qué es lo que es correcto y qué es lo que no está permitido. Es decir, hasta dónde como ciudadano llegan mis derechos y hasta dónde pues ya está cometiendo una violación, ya sea al derecho humano de otra persona o bien una violación a un ordenamiento jurídico. ¿Ok? Bien, esta introducción al estudio del derecho nos lleva a retomar precisamente los antecedentes del derecho. Estos se encuentran plasmados, como ustedes ya saben, en el Imperio Romano. El Imperio Romano fue la primera civilización que pues se preocupó por tener una organización social, política, económica, que tuviera un orden, que tuviera una jerarquía y que además tuviera como consecuencia de esto, pues establecer las normas en códigos. Ustedes saben, estoy segura, y si no, pues es importante que ustedes sepan que a través del Imperio Romano se establece lo que nosotros conocemos como las 12 tablas. Las 12 tablas es el conjunto de normas jurídicas a través de las cuales se establecen ya pequeños antecedentes de diferentes ramas del derecho. Hablamos de derecho civil, derecho testamentario, derecho penal, y lo que busca esto es ir agrupando poco a poco el conjunto de normas jurídicas para poder tener una sociedad en orden. En Roma, la persona y la figura principal era algo que nosotros conocemos como el pater familias, que traducido al español, esto está en latín, traducido al español no es otra cosa más que el padre de familia. El padre de familia era quien tomaba las decisiones en las aldeas de Roma. Era la persona más longeva de la sociedad, era la persona que tenía mayor experiencia, mayor sabiduría y como consecuencia de esto era quien tomaba las decisiones al interior de esta familia. El pater familias decidía con quién se casaba la hija, qué estudiaban los hijos, quién iba a ser el heredero, quién iba a tomar decisiones dentro de la familia, es decir, la familia desde tiempos muy antiguos y muy remotos ha sido siempre considerado el núcleo de la sociedad. Y en Roma pues no es la excepción, por el contrario. Siempre se toma en consideración esta parte de la sabiduría y obviamente los años de conocimiento, en este caso el pater familias. Bien, es importante aclarar cuál es una diferencia entre una norma jurídica y una regla. Y es lo que vamos a ver a continuación, porque eso nos ayuda a nosotros a poder entender cómo podemos distinguir una regla y una norma jurídica. En primer lugar, se debe de decir que las reglas no son de carácter obligatorio. Las reglas necesariamente pueden ser tomadas o no como algo que sea obligatorio o no para ciertas empresas, sociedades, asociaciones, institutos, pero esto dependerá obviamente de en qué plano estemos nosotros llevando a cabo el conocimiento de los reglamentos. Por el contrario, las normas jurídicas son de observancia general, son obligatorias
y también tienen que tomarse en consideración que si ustedes no las cumplen, el Estado está en su facultad a través de su autoridad de hacerlas valer, de hacerlas cumplir. Por ejemplo, el reglamento, ustedes han escuchado hablar en otros municipios, por ejemplo, hablamos de algo que se llama reglamento del bando y buen gobierno. El reglamento de bando y buen gobierno no es otra cosa más que establecer cuáles son aquellas sanciones administrativas en las que puede incurrir un ciudadano cuando, por ejemplo, está conduciendo en estado de ebriedad, cuando, por ejemplo, hace sus necesidades en la vía pública, cuando, por ejemplo, comete una infracción de tránsito. Estos son reglamentos. A diferencia de las normas jurídicas se encuentran plasmadas en códigos y leyes federales, leyes estatales y en este caso, pues obviamente, leyes internacionales. Entonces, ¿cuál es la diferencia también entre una regla y una norma jurídica? La norma jurídica tiene una consecuencia, es decir, una pena o una imposición de una medida de seguridad. Y en los reglamentos no. Los reglamentos solamente lo que trae como consecuencia es una falta administrativa. ¿Qué puede ser una falta administrativa? Bueno, pasar 36 horas en los separos o bien, por ejemplo, podemos hablar de una multa, ¿no? Entonces, es diferente la norma jurídica al reglamento. Bien, le doy la bienvenida al compañero Frank. ¿Me escucha? Ah, sí, permítame. ¿Sí me escucha usted? Sí, claro. Ah, ok. Qué bien, gracias. Saludos desde Hola, Durango. bienvenido. Gracias, gracias. Y también al Gracias, licenciada. compañero Omar García. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola, de antemano una disculpa por empezar un poquito tarde, pero tenía problemas de internet. No Pero se bueno, preocupe. ya quedó solucionado. Muchas No gracias. se preocupe. Gracias, qué amable. Como les decía, esta asignatura lo más importante es que estas establecen los antecedentes y las bases del derecho. Ustedes como estudiosos de esta ciencia tienen que saber de dónde viene, ¿ok? Tienen que saber cuáles son los conceptos básicos que nosotros podemos hablar en este caso del derecho, ¿ok? El derecho no es otra cosa más que el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta externa del hombre en sociedad. Si no tuviéramos este conjunto de normas jurídicas, nuestra sociedad no tendría un orden, no tendría una organización y mucho menos tendríamos entonces acceso a la democracia, ¿ok? Roma fue el primer imperio que se preocupó precisamente por poner este orden y esta organización. Y entonces encontramos al pater familias, que no era otra cosa más que la persona más longeva de la sociedad, quien tomaba las decisiones. Y a través de esto era quienes establecían qué papel tenía cada participante de la familia, es decir, con quién se casaba la hija, qué iba a estudiar el hijo, quiénes iban a ser dueños de los, digamos, terrenos más grandes cuando el pater familias falleciera, etcétera. Entonces, Roma siempre estaba preocupado por establecer precisamente esta parte, ¿no? Decir, bueno, pues yo como persona longeva y con mayor sabiduría, mi responsabilidad es dejar una buena herencia, es dejar una buena generación y sobre todo, pues ahí también nace la situación de la filialidad. La filialidad no es otra cosa más que los apellidos que nosotros tenemos, ¿no? Lo que se buscaba era que de generación en generación esta filialidad no se perdiera, sino por el contrario, esta pues diera frutos positivos para la sociedad y siempre buscando que aportara algo diferente, ¿no? Entonces, sí es muy importante que ustedes tengan en consideración esa parte, ¿no? Que a la medida de lo que estamos nosotros haciendo, precisamente esto es lo que trae como consecuencia la introducción, obviamente, al estudio del derecho. Bien, ustedes saben que pues estamos trabajando a lo largo de estas 4 semanas para precisamente poder establecer cuáles son estas normatividades y cuáles son estos conocimientos básicos que nosotros tenemos precisamente como consecuencia de esta introducción al estudio del derecho, ¿ok? Entonces, me gustaría escucharlos a ustedes para que ustedes me puedan decir más o menos qué es lo que entienden cuando están hablando de la introducción al estudio del derecho. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente?
Compañero Frank. Sí, bueno, a mí se me viene que son las normas escritas que regulan la conducta entre la sociedad, ¿no? Ajá. En este caso, entre las personas que tienen que seguir ciertas normas, por ejemplo, no sé, no hacer necesidades en la calle, que por ejemplo es una falta administrativa. Claro. O lo que nos regula como sociedad para ahora sí funcionar, ¿no? Como sociedad, Sí. respetando nuestros derechos y que nadie, digo, si una persona se siente más fuerte que la otra, pues hay instituciones las cuales puede recurrir para defenderse, ¿no? De las personas abusivas. Así es. Sí. Es correcto. Sí, exacto, Lick. A grandes rasgos, de eso se trata, obviamente, que ustedes conozcan, porque en la mayoría de los casos yo sé que nosotros entramos ya a la licenciatura, obviamente teniendo ya otros estudios o bien pues ya como una cuestión extra, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes sepan que el derecho lo que busca es normar la conducta externa de los hombres en sociedad. Si esto no se diera, pues obviamente trae como consecuencia un caos social, ¿sí? Precisamente por eso es que se preocupa el Estado como parte de esta finalidad que tienen ellos de lograr el bien común, es decir, que no haya disparidad entre ninguna clase social. Ustedes saben que pues por naturaleza, aunque nosotros no quisiéramos, obviamente México está jerarquizado y está dividido. Acuérdense que México es un país democrático, es una república democrática que tiene, pues en este caso, los 32 estados y que además de ello, nosotros elegimos a nuestros gobernantes por medio del voto, ¿no? Situación que pues obviamente no todas las sociedades tienen acceso a esta situación, ¿no? A esta benevolencia por parte del Estado, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de dictaduras, hablamos de sociedades donde todavía existe la monarquía, y pues obviamente en nuestro país esto no sucede. Entonces es importante. Licenciada, ¿Sí? perdón, una pregunta. ¿Qué Sí. pasaría, por ejemplo, si el INE, sí, el Instituto Nacional Electoral, privara de la libertad a una persona? ¿Qué pasaría? El INE, Sí. pero ¿en qué sentido, Lee? Por ejemplo, que un funcionario del INE, sí, en una camioneta del INE, privara de la libertad a una persona. Porque, bueno, al momento en que el funcionario utiliza un vehículo de la institución, involucra a toda la institución, no es lo que entiendo. ¿Sí? En ese caso, ¿qué pasaría? Bueno, primero, Lee, que es importante que tendríamos que definir bien la situación que tú me estás planteando. Acuérdate que una cosa es las actividades que podemos hacer como parte de funcionarios públicos. Es decir, si yo tengo la investidura de funcionaria pública, independientemente de que yo esté utilizando un carro oficial, si bien es cierto en la investigación, pues esa situación va a salir a relucir, cierto es también que necesitaría yo saber en calidad de qué estaba actuando en ese momento, si me encontraba dentro de un horario laboral, si traía yo un uniforme, si era parte, por ejemplo, de alguna actividad dentro de la situación laboral. Porque pues puede ser que, por ejemplo, un fin de semana yo esté pues descansando y pues por situaciones de la institución pues a mí me proporcionan vehículo oficial y yo haga una actividad ilícita pero fuera de esa parte. Y sobre todo es importante también saber qué tipo de acto me estás tú planteando, porque acuérdate que hay privación ilegal de la libertad, pues en su modalidad de privación para solicitar un rescate. Es diferente, por ejemplo, a un secuestro o a un rapto. Son cuestiones totalmente diferentes. Primero que nada, tendrías que aterrizar bien tu ejemplo para saber de qué tipo penal me estás hablando. Pero lo que sí es cierto también es que en determinado momento se tiene que desligar la característica de funcionario público a la característica de persona civil, porque son cosas totalmente distintas. Ok, ok. Gracias, licenciada.
Pero Sí, en gracias. todo, o sea, en todas las acciones que tú hagas, acciones o omisiones, seas como funcionario público o sea como persona civil, obviamente siempre se va a buscar una investigación. No te olvides que en este sistema penal acusatorio gozamos todas las personas de la presunción de inocencia, ¿ok? Todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario. Y esto ya estamos hablando de una etapa bastante avanzada de una investigación donde obviamente tú tengas datos de prueba que ya sean parte de pruebas, medios de prueba, para poder desahogarse ante un juicio, ante un órgano jurisdiccional, y entonces él sea a través de esta investidura que tiene de organismo jurisdiccional, decir si eres o no responsable de la comisión de un delito. ¿Ok? Ok, perfecto. Gracias, licenciado. Bien, gracias. Y aquí es importante también acotar lo siguiente. Todas las personas, desde que nacemos, somos seres sociales, ¿ok? Esa es nuestra característica. Nosotros no somos seres aislados. Lo que buscamos es nosotros siempre pertenecer a un grupo social. Podemos hablar de un grupo social primario y un grupo social secundario. El grupo social primario por excelencia es la familia. Desde el momento en el que nacemos, nosotros estamos en un núcleo familiar y tenemos una pertenencia, ¿ok? Y parte precisamente de la introducción al estudio del derecho es hablar de las características y los atributos de la personalidad. ¿Cuáles son esos atributos de la personalidad? Un nombre, un domicilio, una nacionalidad y un estado civil. Todas las personas tenemos esas características. Por ejemplo, su servidora, mi nombre completo, Everlyn de los Santos Bojorques, nacionalidad mexicana, la dirección obviamente con la que cuento, mi estado civil y obviamente pues vivo en un país democrático, ¿no? Esas son las características que tengo como persona física. Como persona moral es el conjunto de normas, es el conjunto de personas físicas que buscan un objetivo en común. Hablamos de una sociedad, una asociación, un instituto, un negocio, una empresa, etcétera. ¿Por qué? Porque precisamente es este conjunto de personas físicas que buscan un objetivo en común, que son las personas morales. ¿Ok? Bien, quisiera comentarles también que parte de esta introducción al estudio del derecho es importante saber cuáles son esas características de las normas jurídicas. ¿Alguno de ustedes dos sabe, a través de las actividades que han hecho hasta el día de hoy, cuáles son esas características de las normas jurídicas? ¿Alguien me podría decir de lo que han estudiado? Bueno, deben de ser igual para todas las personas, no importando su religión, su raza, su clero. Ajá. Sí, deben garantizar la, la, la buena convivencia entre las personas, ¿no? Ajá. Creo. Ok. La verdad no puedo investigar. Bien, no hay problema. Yo me refiero a esta pregunta en el siguiente sentido. Obviamente, como tú bien lo dices y acertadamente lo comentas, todas las normas jurídicas son para todas las personas en general, es decir, no va a haber distinción entre uno y otro. Aquí lo importante es saber que todos tenemos esa misma calidad, ¿no? La Constitución lo establece en el artículo 1 constitucional. No existe discriminación, no existe precisamente una diferencia entre una persona por el color de piel, por la creencia o bien por el estatus económico. Al contrario, todos somos iguales ante la ley, dice el artículo 1 y el artículo 4 de la Constitución. Omar, ¿sí me vas a comentar algo? O sí, entonces las características donde entra que son coercibles, que pueden hacerse, la ley puede actuar como en forma de obligarte a cumplirlas. Son bilaterales, ¿no? Porque se hacen de dos partes y la otra era Muy bien. heterónomas, ¿no? Que Sí. también puede ser por de una sola parte. Exacto. Muy Ujú. bien, Lex. Sí, a eso quería yo llegar precisamente a aterrizar a esto. Esas características que acabas de decir son las correctas. Las normas jurídicas son obligatorias, es decir, son para todas las personas en general, sin distinción alguna. Son heterónomas porque no las creamos nosotros, porque si no serían autónomas. Son heterónomas porque hay un poder en el Estado que es el encargado de realizar, pues en este caso, las iniciativas de ley y de aprobar las leyes. En este caso, el poder legislativo a través de la Cámara de Diputados y de Senadores, que pues juntos son el Congreso de la Unión.
Son bilaterales porque hay dos partes, una parte que está obligada a cumplirla y una parte que está obligada a observar ese cumplimiento, ¿ok? En este caso son coercibles. La coercibilidad es la característica a través de la cual el Estado te puede obligar a ti como ciudadano a tener que cumplir esa norma jurídica. A diferencia, por ejemplo, de las reglas. Las reglas solamente pueden ser internas, reglas internas, y si tú no las cumples, pues no pasa nada. Pero las normas jurídicas sí tienen una consecuencia legal que puede ser una pena o una medida de seguridad. ¿Ok? Está muy bien, licenciado Omar. Esas son las características de una norma jurídica. ¿Ok? Bien. Ustedes en algún momento, estoy seguro que han escuchado hablar de la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen no era otra cosa más que una pirámide, literal era un esquema de una pirámide, donde en primer punto se ponía la constitución política como la norma por ley, o sea, la norma que reinaba en todo el país mexicano. Posteriormente venían los tratados internacionales, posteriormente las leyes federales y posteriormente las leyes locales. Actualmente esa pirámide ya no existe. ¿Por qué? Es importante comentarles que a partir del año 2008 que se da la reforma en situación de sistema penal y a partir de la reforma del 2011 de derechos humanos, México se ve obligado a tener que reconocer esa igualdad que existe, o sea, ya no es una pirámide, ya es como un cuadrado, digámoslo así, una línea recta, que existe entre la jerarquía de la Constitución y la jerarquía de los tratados internacionales. Es decir, México, a partir de esta reforma, se obliga a tener que respetar los tratados internacionales. Es decir, no puedo hacer una distinción de un derecho humano y decirte, es que ese derecho humano no está contenido en mi Constitución. O sea, no, a mí no me interesa. Tú, México, has ratificado y has escrito tratados internacionales donde reconoces derechos humanos distintos, incluso tal vez a los que yo tengo en la Constitución. Entonces, México tiene la obligación de velar porque se cumplan esos derechos humanos, aunque no estén positivizados en la Constitución política. ¿A qué me refiero con esto? Yo estoy segura que ustedes han escuchado hablar de los derechos humanos ya en este caso de la cuarta generación, la quinta generación. Los derechos humanos de estas generaciones son los más avanzados. México no los tiene. Los tienen los países primermundistas, que es el hecho de garantizar el Internet, obviamente, en una sociedad avanzada. México no está en esa posición. México todavía tú tienes que suministrar tus propios servicios, ¿no? En este caso, servicios de Internet, servicios pues generales, pues de tener, por ejemplo, el derecho al teletrabajo, pero sin embargo se está haciendo una modificación a la ley federal del trabajo, donde están queriendo obligar precisamente a los patrones que si tú estás haciendo home office o teletrabajo, ellos sean los encargados precisamente de suministrarte el Internet, de suministrarte tu equipo de cómputo y obviamente también de pagar la cuenta de la luz. O sea, esa es una iniciativa que hay. Y eso es correcto. En Europa sí se trabaja. O sea, estás devengando un sueldo, pero tú estás pagando un servicio que no es para ti, es para una empresa. Y es una empresa para la que trabajas. Entonces, en México está esa iniciativa, todavía no se ha aprobado. El día que se apruebe va a haber muchos problemas porque hay muchas empresas que se quedaron trabajando de esta manera. Entonces, como ciudadanos, tú vas a tener el derecho más bien de decirle, pues yo no me hago cargo de estos gastos hasta que tú no me los garantices, ¿no? Obviamente es una situación un poco platónica, yo considero, porque México no está preparado para esta situación, pero hablo de estos derechos humanos ya de cuarta y quinta generación, donde se tiene que garantizar el acceso a estos medios electrónicos, ¿ok? Situación que pasa igualmente con la salud y volvemos precisamente a este tema tan controvertido del aborto, ¿no? La línea tan delgada entre decidir si una persona, digamos la mami, puede tomar la decisión de quitarle la vida a un ser que no ha nacido o si ese ser que no ha nacido tiene vida desde el momento en el que es fecundado y entonces tú como madre pues estás incurriendo en un delito, ¿no? Pero esa es una situación que pues ustedes saben que han ido aprobándose poco a poco en diferentes estados. Desgraciadamente los estados con mayor marginación y donde pues no existe esta legalización del aborto,
pues son los estados más pobres de la República. Hablamos de Chiapas, hablamos de Oaxaca, hablamos de Guerrero, donde pues obviamente todavía no existe esta perspectiva de género, donde puedan las mujeres tomar esta decisión de poder abortar, ¿no? Existe por ahí un asterisco de decir, bueno, sí puedes abortar siempre y cuando esto sea producto de una violación, ¿no? O que haya alguna enfermedad que ponga en riesgo a la madre y entonces tenga que deshacerse del producto. Pero pues esta es una situación bastante complicada que pues aunque ha llegado ya a esferas, digamos, federales donde se está tratando de hacer esta diferenciación, pues todavía no llegamos hasta ahí. Bien. ¿Alguien ha escuchado hablar la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico? Bien, Omar, dime. Sí, creo yo. Bueno, lo relacioné mucho cuando vi lo de contratos y convenios, ¿no? Decía que al final del día todos los contratos pertenecen, como decía, cuando yo vi eso, decía que los convenios eran como el género y los contratos es algo muy específico, ¿no? De igual manera, pudiera yo relacionarlo de esta manera. Actos, hechos jurídicos, pues de una u otra manera generaliza todo lo que implique, pues sí, una consecuencia legal o una consecuencia jurídica, ¿no? Y los actos jurídicos pudieran ser de la misma, entrar en el mismo género, pero ya en algo muy especificado. Por ejemplo, hablaba y decía que los actos jurídicos pudieran ser voluntarios o involuntarios, ¿no? O en contra de tu voluntad, pero en el caso de los actos jurídicos deben de estar todos, todos, todos en las mismas voluntades. O sea, estamos hablando que en los actos jurídicos las personas aceptan las responsabilidades, pero, perdón, los derechos, pero también aceptan las obligaciones que conlleva un acto jurídico. Pero en el caso de los hechos, no, pudiera ser, por ejemplo, consecuencia a la muerte, un acto, un hecho natural, pero yo no me hago responsable, o sea, no quiero yo responsabilizarme de eso. Es correcto, Lick. Muy bien, tu ejemplo muy bien. Voy a sintetizarlo un poquito más porque para que no nos perdamos en esto, pero es muy correcto, muy concreto. Los hechos jurídicos son todas aquellas situaciones jurídicas que tienen una consecuencia jurídica precisamente, pero que no están dentro de nuestra voluntad. Podemos hablar de una guerra, una pandemia, un terremoto, es decir, por ejemplo, la guerra del narco, o sea, fenómenos sociales y naturales que están fuera de nuestro alcance, pero que sin embargo tienen una consecuencia jurídica, ¿ok? Podemos hablar en este caso, pues, no sé, de un toque de queda, de un golpe de estado, o sea, de muchas situaciones que están fuera de nuestro alcance. Cuando hablamos de actos jurídicos, necesariamente es la celebración de voluntades entre dos particulares, ¿ok? Es decir, yo, arrendatario, acepto las condiciones del arrendador y viceversa, ¿no? Yo, comprador, me obligo obviamente a pagar una cantidad a ti, vendedor, porque me vas a ceder una propiedad y me vas a ceder derechos, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico, son las voluntades, es decir, los hechos jurídicos no están a nuestro libre arbitrio, pero los actos jurídicos sí, ¿ok? Acto jurídico podemos hablar de un testamento, una compraventa, no sé, cualquier otra situación, ¿no? Jurídica. Y hechos jurídicos son cuestiones totalmente aisladas, donde nosotros no tenemos la voluntad para poder decidir entre uno y otro. Sí, dime. Bueno, cuando yo leí sobre esto, hablaba y decía que eran también, bueno, o más bien a lo mejor no supe explicarlo, eran voluntarios porque decía, por ejemplo, a lo mejor una persona que roba le hizo voluntariamente ese acto, aunque ahora no quiera responsabilizarse y diga, no, no quiero ir a la cárcel, pero si es un hecho jurídico, implica tu acto, decía, voluntarios eran los que por naturaleza, como por ejemplo la muerte de alguien, o Ajá. por ejemplo un desastre natural, implicaba esto, ¿no? Decían voluntarios cuando haces algo que después no quieres hacerte responsable, pero es voluntario porque lo que hiciste o lo hiciste por tu cuenta y hablaban sobre contra de tu voluntad. Decía que esos eran cuando alguien te obligaba a hacerlo y que al final del día también traía una consecuencia jurídica. Así, sí, es muy Sí. correcto, Lick, sí, es muy correcto. O sea, a veces incluso van de la mano un hecho Ujú, jurídico con un acto jurídico, ¿no? ujú. Van, o sea, totalmente ligados y es es un poquito difícil poder entender la diferencia entre uno y otro, pero es muy correcto el ejemplo que tú Como que pusiste. la línea es muy delgada, ¿no? Así Porque es, la línea es muy delgada. por eso es Aquí que termina un hecho y aquí empieza un acto, Ajá. ¿no? Por eso es que yo lo relacionaba muy bien con los convenios y los contratos, porque decía, es más fácil decir que todos los contratos son convenios a que todos los Ujú. convenios son contratos, porque es Es muy, correcto. muy delgadito donde pasa a ser uno del otro.
Sí, claro. Por ejemplo, si tú hablas en estricto derecho, hablando, digamos, de manera muy legalista Ujú, y ujú, codiguera, dijeran en el argot jurídico, el matrimonio es un contrato, ujú, ¿ok? El ujú. matrimonio es un contrato Por que solemnidad, tiene, ¿no? así es, derechos y obligaciones, ¿ok? Derechos y obligaciones para ambas partes. Y cuando ese vínculo jurídico termina, termina tu contrato. Es decir, terminan tus obligaciones y terminan también de alguna u otra manera tus derechos, Ujú, siempre y cuando esto no tenga una consecuencia jurídica, hablando ya, por ejemplo, de la aparición de hijos, ¿no? Porque ujú, entonces, aunque tú termines tu contrato de matrimonio, estás obligado a seguir pues con esta ujú. situación de la pensión alimenticia, ¿no? Entonces, sí es muy importante poner esa diferencia y hacer mucho énfasis en que un acto jurídico siempre va a tener como consecuencia las voluntades de las partes, ¿no? Y el reconocimiento de ambos. Aunque ya tocando, por ejemplo, el punto bueno, decía, ¿no? Tocando ya el punto del matrimonio, eso ya entraría como en un acto legal, ¿no? Digo, en un acto, sí, en un acto, jurídico, porque Jurídico. entra por solemnidad, ¿no? Ujú, ya no. Así es, exacto, sí, porque tiene esa característica. Sí, es reconocido por la ley, está establecido como tal, ¿no? En este caso, códigos civiles de los estados y el Código Civil Federal, Ok, ¿no? gracias. Sí, no, gracias a ti. Bien, y ahora vamos a hablar precisamente de estas características, pero distintas de las normas jurídicas. Podemos hablar de eficacia, podemos hablar de validez y podemos hablar en este caso de eficiencia, ¿ok? Las normas jurídicas tienen esas características también. Una norma jurídica va a ser vigente siempre y cuando esté establecida en una ley o en un código. Es decir, por ejemplo, la persona que prive de la vida a otra persona comete el delito de homicidio y por esta situación se le impondrá una pena de 20 a 40 años de prisión. Es un ejemplo, o de 20 a 60 años de prisión. Esto va a variar de acuerdo a cada legislación estatal. Bien, esta es una norma vigente. ¿Por qué? Porque está instituida en un código, es decir, hay una legislación que lo prevé, es vigente, es hoy en nuestros días. No es lo mismo, por ejemplo, la situación ahorita de los feminicidios, que existe este concepto y existe esta definición, que tal vez en años, hace 10 años, hace 15 años, este delito no era previsto como tal, no era pues reconocido por nuestra ley. Entonces, ahorita el feminicidio es vigente, es una norma vigente. Es una norma eficiente, es decir, ¿hay eficiencia al momento de llevar a cabo esta norma jurídica? Bueno, eso solamente lo podemos contestar a través de las estadísticas. Es decir, ¿realmente la autoridad está aplicando de manera correcta este concepto o solamente lo estamos manejando como una ilusión? Porque si tú te vas a las estadísticas, desgraciadamente, sobre todo en México, la mayoría son, lo ponen como homicidios calificados, ni siquiera lo reconocen como feminicidio. Y es lo que luchan en este caso los colectivos feministas, decir, bueno, nosotros consideramos que desde el momento en que una mujer pierde la vida, entonces tendrías que manejarlo bajo el protocolo de feminicidio, ¿ok? Pero la realidad es que las autoridades no lo hacen así. Esto viene a pasar ya después que pasaron 2 años, 3 años, donde hay una lucha constante de grupos sociales, de parte de la familia de la víctima, donde dice, reconóceme esa característica de que estás hablando de un feminicidio. Ojo, no hay que perder de vista que para hablar de un feminicidio deben de cumplirse ciertas características de género, ¿ok? Que sea una muerte violenta, que haya sido por una persona que era conocida o familiar de la víctima, que durante la privación de la vida haya tortura, que después de que le quitaron la vida, pues esta sea expuesta, muchas cosas que tendrían que analizarse para realmente saber si esta norma es eficiente, ¿ok? ¿Hasta qué punto tú consideras que esta norma jurídica realmente está apoyando esta situación que te está exigiendo la sociedad, ¿no? Porque son cuestiones totalmente aparte y totalmente ajenas y distintas, ¿ok? Bien, y obviamente estas normas jurídicas tienen un ámbito jurisdiccional, es decir, si bien es cierto, México está establecido por una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, cierto es también que cada estado tiene su propia legislación. ¿Qué implica y qué significa esto? Que una autoridad, por ejemplo, hablando de un fiscal del Ministerio Público, por ejemplo, de Oaxaca, no puede tener jurisdiccionalidad dentro de un estado diferente, por ejemplo, no sé, Ciudad de México. ¿Por qué? Porque está demarcado. Sí puedes tener acceso hablando de delitos federales,
pero no de delitos que están establecidos en un código estatal, porque ellos son autoridades locales, ¿ok? Entonces, hablamos de una jurisdiccionalidad que está debidamente trazada. Yo como policía tampoco puedo intervenir, por ejemplo, en cuestiones, si soy un policía, por ejemplo, del Estado de México, ustedes preguntan y ellos pasando la línea entre el Estado de México y la Ciudad de México, ellos ya no tienen ningún nivel de acción, ¿ok? Por eso está precisamente la Policía de la Ciudad de México, porque son distintos territorios. Si bien es cierto, estamos por una constitución federal, cierto es también que cada quien tiene su propio código estatal, ¿ok? Esto estamos hablando de la jurisdicción de las normas, situación que también se aplica para los jueces. Cuando son jueces estatales, solamente pueden conocer de asuntos de esta entidad federativa. Cuando son jueces federales, pueden conocer de todo tipo de asuntos, independientemente de lo que se trate. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda de esta situación? Territorialidad, eficacia, eficiencia, jurisdiccionalidad. Bien. No, todo bien, gracias. Gracias. Bien. En este caso también es importante hablar de un derecho sustantivo y un derecho adjetivo. Son dos cuestiones totalmente distintas, pero es muy fácil distinguirlo. El derecho adjetivo, como su nombre lo dice, es adjetivo. Nosotros vimos en las clases de español. Adjetivo quiere decir que te va a dar una pauta para dar un concepto. Cuando hablamos de un derecho adjetivo, estamos hablando de un código de procedimientos penales, ¿ok? Procedimientos penales. ¿Cómo vas a llegar tú a una resolución? Es decir, ¿cuáles son las fases de ese procedimiento que tú tienes que seguir para llegar a una resolución? Cuando hablamos del derecho sustantivo, estamos hablando de la esencia, estamos hablando de códigos. Los códigos te dicen, comete el delito de violación la persona que imponga la cópula a otra independientemente del sexo. ¿Ok? Es decir, los códigos penales te dicen el concepto de los delitos. Los códigos de procedimientos te dicen cuáles son las fases para poder llegar a una resolución. Son dos cuestiones totalmente distintas. Por ejemplo, actualmente en nuestro país existe el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ese Código Nacional es el que te dice a ti las pautas en cómo se divide el proceso penal. El proceso penal actualmente se divide en tres fases: audiencia inicial, audiencia intermedia, perdón, etapa inicial, etapa intermedia y juicio oral, ¿ok? Esas son las partes del procedimiento. Ese es el derecho adjetivo. Cuando hablamos del derecho sustantivo, son los códigos de cada entidad federativa. El que te define el homicidio, el que te define la violación, el que te define el abuso sexual. ¿Ok? No sé si queda clara esta parte, la diferencia entre adjetivo y sustantivo. Dime, Omar. Sí, a ver, entonces a ver si lo entendí bien. Por así Sí, decirlo, el derecho, perdón, sí, como adjetivo, está el que te va a decir qué procede después de cierto delito. Ajá, por así así decirlo. O es. sea, tú violaste, ¿qué es lo que procede en este punto? Ajá. Fases de Y, procedimiento. ok, y el Ajá. sustantivo es el que te va a decir, o es el que va a esclarecer el delito, por así decirlo. Es el Ajá. O concepto, sea, el concepto de la por así conducta. exacto. O sea, el concepto del delito, por así decirlo, y el adjetivo te va a decir qué es lo que procede ahora que ya se estipulan. Ok. Ajá, esa es la diferencia. Y el código, perdón, y el derecho adjetivo es el Código de Procedimientos Penales, Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el derecho sustantivo son los códigos penales, ¿ok? Porque son dos legislaciones distintas. Parece lo mismo, pero no es igual. Pasa lo mismo en el Código Civil, exactamente lo mismo. Hay un Código Civil y hay un ¿Código Código de Nacional qué, Procedimientos perdón? Civiles. Perdón, ¿Código Código, Nacional qué? Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias. Ujú. Y ahora, en este punto también entran los territorios, porque al final del día son estatales. Exactamente. Ajá. Ok. Tus códigos son códigos estatales. Tu Código Nacional de Procedimientos Penales, como su nombre lo indica, es nacional, es para todos. ¿Ok? Es al final del Actualmente, día, perdón, es al final del día el que se rige por el adjetivo, ¿no? Es el así derecho es, adjetivo, el código nacional, el que rige a toda la nación, porque aquí donde lo hagas, al final del día es el mismo procedimiento que tiene que pasar. El exactamente, primer punto, si puedes hacerlo más local en el caso de territorio. Ok, exacto. muy bien. Así es, Lick. De hecho, en México es importante que ustedes sepan esto como dato jurídico, digamos, dato
sí, jurídico, es Ujú. importante que ustedes sepan que en este caso hay una iniciativa de ley donde obviamente están buscando que México pueda tener un código único penal, ¿ok? ¿Qué significa la implementación de este código único penal? Significa que están buscando que se sinteticen los criterios entre un estado y otro, es decir, que la misma sanción y la misma conducta que estás cometiendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, sea la misma pena que te van a imponer, por ejemplo, en Campeche, ¿ok? Porque actualmente eso no existe en nuestro país. Actualmente puede ser que la pena varíe, ¿ok? Y que incluso el concepto varíe también. Entonces, lo que está buscando el Congreso de la Unión es precisamente unificar criterios y decir, no, aquí todos son iguales y la misma conducta que tú cometas en un estado es la misma conducta que va a ser sancionada de la misma forma en otra entidad federativa. ¿Ok? Entonces están buscando unificar criterios, en este caso, en situaciones de códigos penales. ¿Ok? Pero todavía no es una realidad, es una iniciativa de ley. ¿Ok? Bien. Por ahí veo a Gracias. dos compañeros. Sí, gracias, gracias. A dos compañeros. Bueno, a Yamil Cupul y a la otra persona que no distingo su nombre. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Liz, muy buenas noches. Bien. Salomón, mi nombre es Salomón, ¿me Hola, escuchas Sara. bien? Sí, 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 claro. sí. Estoy perdido. ¿Ustedes ya empezaron clase? Sí, pero esta es de Introducción al Estudio del Derecho. ¿Y tú de qué clase eres? No, yo tengo programada una de Filosofía de la Educación para maestros y me Ah, enviaron este enlace. Estamos cruzados, ¿verdad? sí, mi liga, sí es. Sí, una disculpa. No, no es nuestra clase. Sí, sí, sí. Ok, voy a salir, voy a mirar. Yamili también sal de la clase que tú eres estudiante mía. Entonces, un saludito. Me agrada Hola. saludarlo. Bueno, Igualmente, Liz, muy amable. De hecho, bueno. ahorita cierro Sí, sesión por cualquier cosa. Ok, ok, listo. Sí. Yamili, ya nos vemos, ya ubicamos otro enlace, no sé por qué me enviaron este, ¿vale? Gracias, Liz, qué Bueno, muchas amable. gracias, saludos, disculpen. Para servir, no, para servirle, Liz. Bien, entonces, compañeros, pues esto es básicamente situaciones muy fundamentales que ustedes deben de conocer como parte de esta asignatura de Introducción al Estudio del Derecho, poder hacer la diferencia entre conceptos y otros. Obviamente nuestro derecho es demasiado amplio, una hora no te da para poder hablar precisamente de todos estos conceptos, pero sí que ustedes tengan esa semillita y esa inquietud de poder saber cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿ok? Y que al final del día lo que se busca es establecer precisamente cuáles son las condiciones en las que opera nuestro derecho como parte de las normas jurídicas, ¿ok? Bien, ¿hasta aquí alguna duda o comentario? ¿No? Bien, nuestra asignatura termina el 29 de enero, ¿sale? Entonces todavía tenemos bastante tiempo para seguir avanzando, obviamente, y para poder tener la calificación de manera correcta, ¿ok? Cualquier cosa quedó a su disposición en el apartado de retroalimentación de nuestra asignatura o en mi correo institucional evsantos@unisan.edu.mx. ¿Ok? Por ahí alguien me escribió, no recuerdo el nombre, que no podía subir una actividad. A veces si no pueden por el tipo de, digamos, contenido de la actividad, Se pueden oye hacérmelo muy, llegar a ah, través del cuadrito de retroalimentación. se oye muy raro por el micrófono que se ha Y prendido. Ok. a mí Ah, ya lo apagó. ok. Sí, ok, Yo tengo una pregunta. sí, Bueno, es que también estoy en sociología. Ahorita sigue, sí. ¿no? Sociología Ah, sí, conceptual. de hecho sí. Oye, Perfecto. pero no recuerdo en cuál de las dos materias vi. Hay una actividad que te pide hacer una presentación por Prezi. Ajá, creo que es Ajá. aquí. Creo que es introducción breve. ¿A fuerzas debe de ser por Prezi? No, ¿No? no. A veces se nos complica. A veces se hace a través de PowerPoint, no hay ningún Ajá, problema. porque, bueno, en Historia del Derecho me tocó hacer el último, era un video de la línea del tiempo, y lo hice, y yo considero que quedó más o menos bien, ¿no? Entonces dije, bueno, me funcionó PowerPoint, y dije, ¿lo puedo hacer por ahí? Quería preguntar. Sí, Lick, no hay ningún Ah, inconveniente. ok. Lo Sí, importante es cumplir con la actividad para poder tener la calificación. porque tengo truncar esa actividad,
precisamente porque quería preguntar si era por precio y digo, bueno, lo hago, pero si la opción No. de PowerPoint lo puedo hacer por Sí, internet. sí, no hay ningún problema, Lick. Lo importante es que tú puedas cumplir con tu actividad. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Bien, entonces de mi parte me despido de esta clase y ahorita entro al otro enlace para que yo pueda vincular la cuenta. ¿Sale? Entonces me salgo, ¿verdad? Para Sí, entrar a sí, para entrar a sociología. Nada más denme 5 minutos y ahorita me conecto. Ok, gracias. Bien. Gracias, compañero Frank. Un gusto estar con usted también. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Gracias. Que Hasta tenga luego. buena noche. Hasta luego. Hasta luego.